Hoy día vamos a ver acerca del séptimo mandamiento. Entonces, el título de hoy es Los jóvenes que conocen el séptimo mandamiento, ¿no? Tenemos las dos citas bíblicas para poder apoyarnos. Sabemos que es Deuteronomio 5:18 y Mateo 5:28. Vamos a dar lectura. Dice, no cometerás adulterio. Eso dice el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien, entonces esta es la palabra de nuestro Dios. Y hoy día vamos a ver acerca de este tema, acerca del adulterio, hermanos, porque ¿no? Muchos, así como en el mandamiento anterior, ¿no? Que habíamos visto acerca de no matarás, muchos pensamos, ¿no? Que este mandamiento también, ¿no? Sobre todo los que son novios, ¿no? Todavía no me caso, pero, ¿no? Y yo no, todavía ni siquiera he cometido adulterio, ¿no? Entonces, hay veces se malinterpreta también esto. Entonces, vamos a ver en esta introducción acerca del mandamiento. Miren la palabra adulterio, ¿no? Nahab, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Nos habla acerca de las relaciones sexuales con una persona que no es el cónyuge, es decir, la infidelidad, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio. Y hay una segunda acepción que se usa en adulterio y se usa como una figura espiritual, ¿no? Sobre todo para el pueblo de Dios, ¿no? Que es acerca de apostatar. O sea, el que cae en adulterio no solamente la infidelidad lo comete de manera física, sino también está apostatando espiritualmente, miren, llega a hacer esto. Entonces, vamos a entender un poquito esto. Primero, aquel que adulteraba, ¿no? Aquel que le era infiel, ¿no? A su pareja, sea varón o sea mujer, tenía una sentencia, un solo castigo, el cual era morir apedreado, ¿no? Y esta era pues el castigo final, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no quería que el pecado que se cometiera dentro de la congregación infectara y dañara a todo su pueblo. Entonces tenía que quitarse el apedreamiento. Entonces, pero vamos a ver, porque esto es un castigo radical, ¿no es cierto? Es la muerte. Pero este ya es el acto cumplido y es la infidelidad consumada. Pero esto es porque ya de antemano Dios ha dado esa oportunidad de arrepentimiento y no ha habido tampoco. Entonces, vamos a ver qué pasó, miren. Y si bien es cierto, Israel también pecaba, ¿no? Y las familias cometían adulterio, ¿no? Entre ellos, traicionándose, rompiendo este mandamiento. Vemos que esto parte de lo espiritual, hermanos, mírenme. ¿Cómo es que esto pasa en las familias y cuando no hay temor de Dios en el corazón del creyente, esto deja que el adulterio y los demás pecados tomen lugar? Y esto pasa hasta corromper totalmente toda una nación. Y ustedes se acordarán que los israelitas fueron cautivos. Y aquí es donde se cumple la segunda acepción, la figura de la apostasía. ¿Qué pasa? Que el pueblo de seguir a Dios y de adorar a Dios, de cumplir sus mandamientos, ¿qué hizo? El pueblo adulteró espiritualmente. ¿Qué pasó? La nación de Dios, ¿no? que estaba con el Señor, pues se fue tras los ídolos y esto terminó en un cautiverio pues muy grande. El pueblo lo perdió todo. Dios habló en Jeremías y le dijo, ¿no? Tú has visto que el reino del norte, cuando me dejó a mí, ¿no? Yo que era como un esposo para ella, para mi pueblo, yo le sustentaba, le daba todo, tenía un pacto, mi pueblo tiene un pacto conmigo, ¿no? Es similar al pacto del matrimonio, ¿no? Es la unión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi pueblo se fue tras la idolatría. Entonces, como consecuencia, yo le di carta de divorcio, es decir, yo me desentendí. En ese momento castigué su rebeldía y el reino del sur vio esto, vio cómo se los llevaban cautivos y no aprendió, sino que en su corazón no se arrepintió, no dijo, uy, no hay que arrepentirnos, no hay que caer en esto mismo. Y no le importó, sino que siguió también a los ídolos, así como el reino del norte. Por eso Babilonia lo tomó cautivo también y se los llevaron, ¿no? Entonces, fijemos esa figura del adulterio también ahí. Entonces, no dejemos, hermanos, que esto
pase de un pensamiento, pase del corazón, porque es de ahí de donde comienza. Los rabinos, los maestros antiguos de la ley, perdieron la verdadera interpretación del mandamiento y pensaron que el adulterio solo era un acto y comenzaron a obviar lo más importante, ¿no? A dejar lo más importante, el corazón, el alma del creyente. Dios, desde el comienzo, ¿dónde comienza a obrar en ti? Desde el corazón. Y es ahí donde Dios siembra su palabra. Es donde Dios comienza a obrar en tu vida para usarte. El hecho de que una persona cometiera el adulterio significa que pasó mucho tiempo adulterando desde su corazón, cayendo en esos pensamientos, hasta que ese pensamiento pues se concretizó y se lanzó al adulterio. Se lanzó así. Entonces no pensemos que el adulterio es ¿no? Es la infidelidad se da de repente, no es así. Esto parte desde los deseos del corazón. Y esto es lo que Jesús explicó en el Nuevo Testamento, les dio a entender qué significaba cometer adulterio. Significa pues desear a una mujer, ¿no? Estando casado, desear un hombre o desear una mujer, ¿no? Que no sea tu esposa. Entonces ya desde ahí es adulterio para Dios. Y Jesús les dijo, ¿ustedes piensan que el castigo solo se limita a algo físico? O sea, ¿ustedes piensan que con el apedreo se calmó todo? No es así. Como el mandamiento, como el pecado es algo espiritual, tiene que haber un castigo final. Miren, aquel que persevere en el adulterio, su castigo final es el infierno. Esa es la condición de una vida pecadora. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para evitar esto? Porque ellos decían, no, si tú tienes deseo en tu corazón a otra mujer o otro hombre, no pasa nada, porque al final eso queda en ti, ¿no? Dios solo considera adulterio, pues, si tú ya eres infiel, ¿no? Con otra persona físicamente. No es así. Entonces Dios es, ¿no? Bien claro. El adulterio desde parte desde el corazón. Y el castigo es el infierno. No hay salida. Entonces, y así estaba el hombre, ¿no? Los fariseos, los rabinos pensaban que siguiendo la ley se iban a salvar. Pero no es así, no es por seguir la ley que somos salvos. Porque no hay nada que hagamos que borre este pecado o que nos haga cumplir perfectamente la ley. Somos carne, estamos atrapados espiritualmente en el pecado. Es por eso que tuvo que venir Cristo, y es a Cristo a quien nosotros tenemos que acudir sin excusas. Las excusas que muchas veces nosotros ponemos para negar que no hemos tenido deseos en el corazón, aparte de nuestra pareja, pensamos que eso nos excusa y nos protege, pero la verdad de las cosas es que eso nos pone trabas, nos impide llegar a Dios, nos impide sanarnos, porque decimos estoy bien cuando mi corazón necesita a Cristo, porque Cristo es el único que puede sanarme. Tengo que ser sincero delante de Dios. Es un llamado de Dios para mí. O sea, no sabemos, ¿no? Físicamente en el exterior, no lo vemos, pero Dios sí lo ve y siempre nos insta a través de este mandamiento. Cada vez que ellos escuchaban este mandamiento, sus corazones pues reaccionaban, ¿no? Eran adúlteros. Entonces, es verdad, necesito ir a Cristo. Y el Hijo de Dios, el que es salvo, va a ir a Cristo. El que no, el que aparentemente es cristiano, pero no lo es, ¿qué va a hacer? Se va a excusar y no va a querer arrepentirse. Eso hacían pues los otros rabinos. ¿Qué pasó? Ellos mataron a Cristo, ¿verdad? Entonces ellos no quisieron arrepentirse. Sin embargo, el Hijo de Dios busca en Cristo que Dios lo restaure, que Dios lo renueve, que Dios lo transforme cada día. Señor, este pensamiento, este corazón, Señor, quiero que tú me cambies cada día. Yo tengo estos pensamientos, estos deseos por esta persona, por ese chico, por esa chica, y no debo de hacerlo. Si yo estoy casado, Señor, entonces yo te pido que me renueves, te pido que cambies mi pensamiento, que sea tu palabra gobernando mi mente, que Cristo esté entronado en mi corazón y no lo que yo quiero. Efesios 4, Señor, renuévame, Señor. Renuévame para
conforme a tu justicia, no conforme a la mía. Yo a veces quiero hacer las cosas, pero me salen mal. Entonces, quiero caminar en la santidad de tu verdad. Esa tiene que ser nuestra oración, hermanos. Y por último, el creyente no solo se limita a arrepentirse y a pedir perdón, porque hay muchos que se arrepienten a Dios, ¿eh? Muchos que sí dicen, Señor, si he hecho lo malo, perdóname Dios, y continúan como antes. Eso es lo peor. ¿Qué están obviando o qué no están haciendo? No están batallando, no están librando, no están resistiéndose contra el pecado. Sabemos que el pecado ha hecho mucho daño a la humanidad. Desde Adán y Eva nos destruyó la vida, ¿no? Nos ha sumido en dolor, fracaso, maldiciones. Entonces, ¿por qué mi corazón todavía no aprende y odia el pecado? Y eso es lo que debemos hacer, odiar el pecado. A medida que Dios renueva tu mente, tu corazón, tú vas a aprender a aborrecer todo pecado y vas a amar la palabra de Dios. Y eso te va a llamar a una lucha constante. Vas a aprender a tomar el evangelio, vas a comenzar a orar correctamente y quebrar las tinieblas. Tomar el pacto de Cristo, tomar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que resistir el día malo, nos dice Efesios 6:13, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuál es el día malo? Todos los días. Van, ¿no? Todos los días, no hay problema que no venga. Entonces, en cada día, tú toma la armadura de Dios, toma el pacto de Cristo, ¿no? No dejes, no digas solamente Cristo murió en la cruz, sino Cristo murió en la cruz, por lo tanto te levantas con autoridad y haces frente al pecado. No es con tu fuerza, sino es con el poder de la palabra de Dios. Y revistiéndote de Cristo, llegas a tener victoria. Con esta pequeña introducción, vamos a pasar ahora sí acerca del punto 1. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo sanar? Pues no, porque el adulterio es un problema espiritual. Y necesitamos restaurar, porque si lo hemos quebrado, nuestra relación con Dios está mal. Y necesitamos nosotros estar con Dios bien, tanto espiritual y físicamente con Dios. Por eso debemos de conocer el alcance, la magnitud del pecado de adulterio, hasta qué punto llega a dañar el adulterio en la vida del creyente. Entonces hay que entender esto. La gente dice, no, el corazón del hombre es buenito, hay algo de bueno. No, mentira, no hay nada de bueno en el hombre. La palabra de Dios te dice tal cual la realidad de las cosas y que el hombre es totalmente corrupto, depravado por naturaleza, ¿no? Ese es uno de los puntos del calvinismo, ¿no? La depravación total. Y lo vemos en Romanos 3, no hay nada bueno en el hombre es inútil separado de Dios. No puede hacer nada en contra del pecado, es esclavo del pecado, separado de Dios, es ciego a la verdad de las cosas de Dios. Entonces, y gracias a Cristo, pues hemos podido escapar de ahí. Sin embargo, queda la naturaleza pecaminosa. Ustedes se acordarán el texto en Juan 8 que nos habla de cuando los fariseos trajeron a una mujer que había sido ¿no? atrapada en pleno acto del adulterio. ¿No? Le trajeron una mujer, bueno, no le trajeron al otro, qué raro, ¿no? Entonces, el adulterio se comete de dos, entonces, qué raro que no esté el otro. Sin embargo, le trajeron a esta mujer, ¿no? Para tentar a Jesús. Entonces, le dijeron, Señor, la ley de Moisés, ¿no? Y Dios nos manda a hacer lo correcto, ¿no? Nos manda a apedrear a las personas que cometen adulterio, como esta mujer. ¿Tú qué dices, no? Ellos pensaban que Jesús estaba en contra de los mandamientos, que Jesús vino a abolir los mandamientos. No, mentira. Él vino a cumplirlos. Y lo primero que les dice es esto: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra él. Miren, el mismo mandamiento en el que ellos querían usarlo, ¿no? Para hacerlo caer y usarlo para hacer su propia justicia, porque ellos dijeron, ella es una adúltera, nosotros no, nosotros hacemos justicia. Sin embargo, la misma palabra los confrontó, el que esté sin pecado. No solo ellos tenían el pecado original que los separaba de Dios, sino también que ellos eran adúlteros de corazón. Le dice, el que esté sin pecado. Por ejemplo,
Uno pues diría, ¿no? Uno reprende muchas veces cuando uno no ha caído en ese pecado, ¿no? O uno no, se guarda de caer en ese pecado. Sin embargo, cuando ellos dejaron las piedras, no la apedrearon, ¿qué admitieron? Admitieron que eran adúlteros de corazón, sus propias conciencias, ¿no? ¿Cómo voy a apedrear a una mujer adúltera si yo también lo soy? La palabra los confrontó, ¿no? El Espíritu Santo que habló a través de Jesucristo los hizo darse cuenta de cuán pecadores eran, que esto no es solamente un mero acto, sino que desde sus corazones ya han cavilado, ¿no? Y son cómplices. Hay un texto en Éxodo que dice que no te confabularás para hacer pecar a otros también. Entonces, parece que ellos también habían hecho eso. Entonces, ninguno, ninguno. Todos eran culpables. Ante la luz del Evangelio, Jesús los expuso prácticamente. Y es lo que hace la palabra con nuestros corazones. Nos hace dar cuenta cuál es nuestro estado. Somos pecadores y necesitamos de Cristo siempre. Necesitamos de su perdón. Necesitamos darnos cuenta que no somos, que aún con Cristo, ¿no? Es Cristo quien hace la obra, ¿no? Y es por eso que muchas familias incluso quizá han cometido el error de solo criar a sus hijos o vivir con su pareja solo una buena vida moral. O sea, sí, los mandamientos, y los mandamientos los conocen muchos, hasta los incrédulos los siguen, creo, más que un cristiano. Ah, porque son buenas leyes, sí. Sin embargo, descuidan el aspecto más importante, que es el espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren quedar bien, formar una buena persona. Lo crían con buenos estudios y en el estudio le enseñan que pues no debes adulterarte, tienes que ser un marido muy fiel, muy respetuoso, y crece así, estudia así. Se sabe muchos manuales de cómo cuidar a la mujer o a su esposo o en la familia, y es el mejor, lo sabe, ¿no? Trabaja, ¿no? Gana todo ese dinero, pues es un buen esposo, la mejor esposa, abnegada, da para la familia, tiene los mejores valores, uy. Sin embargo, la realidad delante de Dios es que todo eso no sirve. Todo eso no sirve. Porque por muy buen formado que esté, que es algo bueno, sin embargo, eso no te salva. El alcance del pecado es tan grande que te condena, ¿no? Sin embargo, porque ya miraste o ya pensaste en algún momento de tu vida a otra mujer o otro hombre que no es tu esposo o tu esposa, ya eres adúltero de corazón. No hay nada que te justifique, ¿no? Y muchos invierten en solo la apariencia, en solo una buena formación. ¿Hay algo más importante que el alma del hombre? ¿Por qué la mayoría de buenos matrimonios, ¿no? Instituidos así, miren, tienen buenas parejas, se respetan, se aman, pero llegan a divorciarse? ¿Por qué? Y dicen no congeniamos. ¿Por qué? Incluso son adúlteros. Porque han puesto como base estas cosas físicas y no han puesto el evangelio como su roca. Por eso se derrumba, se desmorona todo. He ahí el error. No, no hay evangelio. Hay algo que vale más que mi alma, ¿no? Hay algo que es más importante que todo lo que he recibido. Sí, Cristo. Cristo. Y es Cristo quien ha dado, ¿verdad?, sentido a mi alma, porque y ha dado el verdadero valor, lo que es una familia, lo que es un matrimonio. El mundo ve un matrimonio como solamente una unión legal y se acabó. Pero es algo que Dios instituyó, es algo de bendición, es para proclamar el evangelio, tiene un significado más profundo. No se trata de criar una buena familia, se trata de levantar discípulos y ser una familia que ande en el temor de Dios. El que no anda en el temor de Dios, pues no tiene miedo ni siquiera de romper el matrimonio. Por eso Dios nos dio a Cristo para restaurarlo, para sanarnos, para fortalecer esa unión, para evitar esto. Profeta, sacerdote y rey son las funciones que Jesús cumplió. Él te abrió un camino de salvación cuando yo no tenía ninguna salida. Él, así como el de la mujer adúltera, se humilló. Así cuando Jesús, ¿no?, estuvo agachado, le habló a la mujer adúltera, cuando todos querían apedrearla.
¿Qué le dijo Jesús? ¿No? Juan 8:11, ¿no? ¿Quién te condena? ¿Dónde están los que te condenaban? No quedó ninguno. Yo tampoco te condeno. Le hizo entender para qué vino Cristo a este mundo, no para condenar, sino para salvar este mundo, para salvar a las almas. Entonces, y hay algo importante que le dijo: ve y no peques más. Eso lo vamos a ver más adelantito también en referencia a eso. Y es un corazón pues que ha sido salvado. Cristo vino, se humilló, llegó hasta el punto de venir a mi vida para salvarme y fue a la cruz misma del Calvario a llevar este pecado de adulterio que yo tenía en mi corazón, que me condenaba a la muerte y al infierno. Él ahora es mi verdadero rey, que deshizo toda obra del diablo, ¿no? Toda mentira de Satanás que hace pensar a las parejas que hay otra pareja que te puede querer más o que te puede apreciar más que la pareja que tienes. No, ese sí. No es que fuera del matrimonio tú vas a ser feliz. Mentira. Entonces, pon en trono a Cristo como rey de tu vida y vas a entender lo valioso que Dios te ha dado en el cónyuge, en la esposa. Vas a ver cuán importante es. Juan 4, del 28 al 30, ¿se acuerdan que Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo, ¿no? Yo te conozco. Yo sé que has tenido 5 maridos, el que tienes no es tu marido, tú vives en adulterio. Le dijo, y yo sé que el Cristo vendrá, yo soy el Cristo, le dijo. Y esta mujer, siendo adúltera, siendo rechazada por la sociedad, ella al encontrarse con Cristo, su corazón cambió. Y ella pudo ir y decirle, miren, conozcan a aquel que me ha dicho mi vida, aquel que ha visto en mi corazón. ¿Quién más ve el corazón? Es Dios. Ha venido el Cristo, ¿no será este el Cristo? Vayan, vengan, vayamos a Cristo. Entonces todos fueron, ¿no? Esta mujer ese día fue una mujer evangelista, fue una mujer muy feliz, porque llegó a entender su problema espiritual, que no era tener varios esposos, la solución no era esa, era el problema espiritual de no tener a Cristo en su vida, de seguir en adulterio, atrapada en el pecado. Cristo comenzó a reinar en su vida desde ese día. Por eso el Hijo de Dios no solo se queda en el perdón, sino que trasciende más. Comienza a andar en el Señor, como dice, no peques más. Comenzó ya no volvió a la vida de antes. Esta mujer, ¿no? Nuevamente, ya no volvió a lo de antes, sino comenzó a predicar el Evangelio. Miren ese cambio. Este pecado, hermanos, puede extenderse. Sí, el adulterio no es solo cosa personal. Sí, uno lo comete, sí, pero esto no se queda en mí, esto daña a todas las personas que están cerca de nosotros. Recuerden, el pecado pues se expande, se extiende, el pecado no se queda solo ahí, destruye también. Si ocurre en la iglesia, contamina a la iglesia, si ocurre en la familia, contamina a la familia, si ocurre pues en otros lugares, igual, ¿no? Entonces hay que considerar eso, hermanos. Y hay veces nosotros pecamos sin intención, ¿ah? Y hacemos que otros pequen en el tema del adulterio. Por ejemplo, ¿cuántos programas de televisión hay? Quizá hemos visto, ¿no? O los padres con los hijos, o las amigas o los amigos, ¿no? O las esposos, las esposas, y viendo los programas, pues te dan una enseñanza de que las relaciones son solo así, y promueven el adulterio, ¿no? Esa telenovela, ¿no? Una telenovela que se llama El Infiel. Ya. No, no, tan claro no puede ser. Entonces, y ves cómo esa familia al final queda feliz después de tanto adulterio. Entonces, eso es lo que enseña el mundo. Y hay veces uno sin querer, ¿no? Permite que muchos aprendan de eso. Y eso está mal. Es que yo lo hice sin saber. Pues Levítico 5:17 dice que incluso aquel que hace pecar sin intención ya es culpable. O te hace desear esa persona ya desde ahí. O te hace menospreciar o dice, yo lo dejaría a mi esposo si ese hombre se queda conmigo. O si esa mujer, ¿no? Si yo me la encuentro, ¿no? O si algún día pues me vuelvo actor o me vuelvo una persona de dinero, o sea, yo la dejo a mi mujer, ¿no? Yo la dejo.
con tales, ya pequé, ya soy culpable. Parece chiste, pero no es así. Es tan serio es el mandamiento que parte del corazón. Quizá algunos lo digan de chiste, pero cuando eso se hace un deseo en tu corazón, cuando tú lo deseas en el corazón, ya es pecado. Ya hemos cometido esa falta. Y también lo hacemos voluntariamente, sobre todo los jóvenes. Por ejemplo, hay los jóvenes que muchas veces se frecuentan, bueno, ahora no mucho por el COVID, pero imagínense ya cuando ya se están abriendo las discotecas, se abren las reuniones, y en las reuniones, pues en los bailes, en los reencuentros, ¿cuántos jóvenes pues quieren lucirse? ¿No? ¿Cuántos vienen con su prometida, hasta con la enamorada prometida, o incluso ya se han casado? Pero aún así dicen, uy, yo quiero, pero yo quiero pues ir tan bien vestido que me deseen, que yo quiero que le dejen a su pareja y se vayan conmigo, ¿no? O van a instigar a que la persona sea infiel. ¿Cuántos de esos pensamientos? ¿Cuántos peligros? Y eso se presta. Y hay veces, y eso es voluntario, pues, porque tú lo deseas, y hay veces eso se presta, la forma de que tú vistes, en la manera de que miras, en cómo le hablas, en todo esto, porque hay una intención detrás de cada acción. Primera de Pedro 3, 3, 4 dice, ¿no? ¿Por qué la gente antes llevaba peinados ostentosos, tanto lujo, tanto era solo para vestirse bien? No, no es eso. La gente dice, yo quiero vestirme bien. Mentira, quieres que te miren. Quieres tú ser el centro de todo. Es llamar a la gente es mostrar alguna sensualidad quizá con algún vestido, pues, ¿no? Que muestra mucho. De muchas maneras. De muchas maneras. Si el deseo del corazón está en pecar, en adulterio, es así. Dicen, no, es que eso pasa en los jóvenes. Sí, pasa en los adultos también, ¿no? Entonces, en todos. Nadie está libre del deseo del corazón. Por eso tenemos que ser claros en cuanto al pecado. Y no tenemos que dar esa cabida, hermanos. Ya con el punto número 2 vamos a hablar acerca de la lucha contra el adulterio. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que quebrar esa obra de tinieblas. La palabra de Dios, Mateo 5:29, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te hace pecar, quítalo de ti. Mateo 5:30, si tu brazo, tu mano derecha te hace pecar, córtala, quítala de ti. Y obviamente aquí es una figura retórica. Acá no, Jesús no está diciendo córtate físicamente la mano o quítate físicamente el ojo. No es así. Aquí lo está usando estas figuras para demostrar nuestras actividades, lo que hacemos que nos influye a caer en el pecado. Y cuando Jesús dice córtalo, quítalo de ti, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que tiene que morir en nuestra vida, lo que tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia grave. ¿Qué es? El infierno. El no creyente, su destino es el infierno porque vive pecando. Sin embargo, el cristiano no debe de vivir en pecado. A pesar de que hay una naturaleza pecaminosa, no permanecemos en el pecado. Hay una continua lucha espiritual. Y Jesús lo que nos insta aquí es dejar que esa parte que nos vincula a ese pecado muera. ¿En lugar de qué? En lugar de sufrir una condenación eterna. Hay creyentes, ¿no? Hay creyentes que se arrepienten, que batallan contra el pecado, cada día toman la palabra y lloran. Pero hay creyentes que piensan que por el mero hecho de ya tener a Cristo en sus vidas, pueden pecar lo que sea. ¿Y eso insta a qué? Eso evidencia que su vida no ha sido cambiada por Cristo, que quizá pronunció la oración de aceptación, pero eso pues prácticamente no lo creyó de verdad. Fue mera emoción. Y eso no lo hace salvo. No ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no solo siente remordimiento y culpa, sino que va arrepentido al Señor. Primera de Timoteo 4:16. Yo quiero que leamos juntos este texto, es muy, muy importante. 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El salvo persevera en la doctrina, no se queda en el pecado y se guarda para Dios. Prefiere dejar esa parte que quizá está mirando algo y lo hace pecar, lo desecha. Hay algo que él está haciendo o que está siguiendo con sus manos o que se está aferrando y lo tiene que dejar. Veamos los ejemplos de la Biblia. David, por ejemplo, en el Salmo 101:3, él dijo, me negaré. Yo sé que el pecado puede tomar ocasión en mí, pero me negaré a ver cosa vil o algo que me contamine. Yo voy a determinar eso en mi corazón. Eso es lo que dice la versión NTV. ¿De acuerdo? Muy bien, vemos también a Daniel. Él dijo, miren, cuando llegó a Babilonia Daniel su vida era como hijo de linaje real. Él estaba acostumbrado a comer de lo mejor, ¿no? Que no le servía. Y cuando le sirvieron la ofrenda, ¿no? La comida dada a los ídolos, él determinó en su corazón, él dijo, yo he pecado, sí, y he padecido las consecuencias, mi pueblo ha ido cautivo por serle infiel al Señor. Yo también he sido adúltero, por eso estoy cautivo. Sin embargo, no quiero ser cautivo espiritual, yo voy a determinar en mi corazón no comer esto que es ofrendado a los ídolos. Prefiero cortar, desechar de mi vida este tipo de manjares dados a los ídolos y comer comida sencilla, no hay problema. Pero determina en mi corazón no vincularme con algo que me haga pecar. Y eso lo hizo. Por eso nosotros, hermanos, Romanos 6:13, Dios nos dice que el pecado en tu vida no te use, no use tus manos, no use tu ojo, no use tu boca, no use tu vida como instrumento para pecar o para hacer que otros pequen. No, no permitas eso, hermano. Al contrario, tú que has sido salvado en Cristo y que sabes que hay cosas que te llaman a pecar, arrepiéntete y comienza a batallar con eso. Sé instrumento para Dios. Sé instrumento que sea de bendición, no un instrumento que sea tomado por el pecado. Por eso hay que entender esto. La persona salva está dispuesta a cortar, a sacrificar esa cierta actividad que le está haciendo pecar. Quizá uno ve muchas películas, por ejemplo, que tengan muchas escenas, ¿no? Muchas escenas de adulterio o escenas así, ¿no? Y puede decir, oye, buena película, ha ganado el Oscar, ha ganado muchos premios, pero si tú sabes que viendo esa película va a sembrar un pensamiento en tu corazón o te va a mover a desear a otra pareja, entonces mejor no lo hagas, ¿no? Entonces es mejor sacrificar eso para servir a Dios y el Hijo de Dios lo va a hacer. El Hijo de Dios lo puede hacer. El incrédulo, el que parece creyente pero no lo es, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Prefiere seguir en el pecado, vivir una vida religiosa y va a terminar en el infierno. Va a evidenciar que no creyó. Y no solo debemos de quitar eso, sino que nuestra batalla tiene que ser continua espiritualmente. Romanos 8:13 nos dice que no tenemos que vivir en las obras de la carne. Aquel que vive siguiendo los deseos de la carne va a morir. Es la muerte, su destino es la muerte. Sin embargo, aquel que hace morir las obras de la carne, siguiendo, sometiéndose al deseo del Espíritu, sometiéndose a la palabra de Dios, vivirá. Entonces hay que hacer morir, hay que hacer sujetar nuestro cuerpo, ¿no? En dominio propio, ¿no? Fortaleciéndonos espiritualmente, sometiéndonos a la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, hijo, libra la batalla de la fe. Van a venir tentaciones, situaciones, ¿no? Las tentaciones de la juventud, todo eso viene. Pero tú no te tienes que quedar ahí, tú tienes que batallar, tú tienes que tomar el evangelio, desafiar en la fe, no tengas miedo. Para esto, y esta es la vida del cristiano. ¿Por qué? Y no vas a batallar con tu fuerza, con lo que tú tienes, sino con lo que Dios te ha dado, las armas espirituales. ¿Por qué? La palabra, la oración, la armadura que Dios te da.
todo eso lo vas a usar para destruir las fortalezas del diablo, esas fortalezas, los pensamientos de adulterio, lo que hace endurecer tu corazón, lo que te hace pensar que el adulterio no es nada, la infidelidad no es nada. Todo eso derribarlo, la ligereza, la permisibilidad contra el pecado, la insensibilidad a las cosas del pecado, todas esas cosas se derrumban cuando tomamos las armas espirituales, cuando nos vestimos de Cristo, nos ponemos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, y nos armamos completamente. Y esta lucha es cada día, así como en Josué, y que rodeó el ejército, los muros de Jericó, igualito, es cada día. Y esos muros que parecen tan duros, tan fuertes, estos deseos que parecen así firmes, que nada lo mueve, Dios lo va a quebrantar. Y es así. Y no hay que desanimarnos porque el cristiano, sobre todo los jóvenes, dicen, no, es que yo, ¿para qué voy a volver al Señor si ya pequé? Tengo miedo de que vuelva a pecar y mejor no, mejor sigo mi vida como quiero, ¿no? Y ya, ¿no? Ya cuando no pequé mucho vuelvo. No es así. El cristiano no debe desanimarse, al contrario, el cristiano persevera. Y persevera no por tu ánimo, tu fuerza, nosotros nos caemos, no podemos. Hay veces queremos abandonar también. Pero los salvos perseveran porque Dios que mora en ellos los hace perseverar. Y Dios te ha dicho, el que comenzó en ti la obra, la perfeccionará. Y es una promesa, es que Dios cumplirá su plan. El que te llamó es el que te sustenta, el que te guía, el que te levanta y el que va a llevarte a cumplir su plan. Conclusión, hermanos. La palabra de Dios y su mandamiento nos muestran que el corazón del hombre es pecador, que somos adúlteros y que solo la obra de Jesús como el Cristo nos puede redimir, nos puede salvar. No limitemos, hermanos, tampoco nos excusemos, porque de lo contrario vamos a dejar que el pecado nos use, nos cautive, nos encarcele y va a hacer y nos va a usar, y nos va a usar haciendo que a otros, instigándoles a pecar también. Por eso debemos saberlo, hijos de Dios, todos tenemos que librar la batalla cada día con el Evangelio, orar con la palabra, revestirnos de la armadura de Dios. Y si es necesario renunciar a algunas cosas que nos hacen pecar, y es inevitable, vamos a tener que hacerlo. El Hijo de Dios prioriza y tiene como más valiosa la salvación que Cristo le ha dado que cualquier otra cosa, y lo va a hacer. ¿Qué no haríamos por la salvación? ¿Qué no haría el mundo? Pero esto nos ha sido dado por gracia. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida en el temor de Dios, guardándonos en santidad. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias en Cristo Jesús, por la salvación eterna. Gracias por instarnos, por decirnos que el adulterio, Señor, hemos caído en los deseos del corazón, Señor, al mirar con deseo a una persona que no es nuestro cónyuge, Señor. También en el corazón nos hemos corrompido, pero eres tú quien nos dice que nos arrepintamos y volvamos a ti. Tú nos limpias, tú nos santificas, tú haces que tengamos victoria espiritual cada día, porque en cada problema, en cada tentación que lo superamos, nos fortalecemos, llegamos a conocerte más, llegamos a depender más de ti, llegamos, Señor, a levantarnos como discípulos que puedan testificar, no un Cristo solamente de letras, sino un Cristo vivo que ha operado y obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Bendice a los jóvenes, bendice a los matrimonios, Señor. Si hay problemas, Señor, en algún matrimonio, Dios los restaure, los bendiga. Si vienen a los pies de Cristo, no dejen que Satanás, ni las obras del mundo, Señor, ni las cosas del pecado, Señor, rompan lo que Dios instituyó. Que no contaminemos más nuestro corazón, sino que lo guardemos, Señor, con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.